Actualmente todos hemos escuchado la ley para la defensa de la dolarización. ¿Y qué tiene atrás? Porque ya se le ha negado en 2 ocasiones. ¿Qué está escrito dentro de sus 232 hojas? Pues vamos a hablar de los puntos más destacados después de haber leído y cómo se aplicaría aquí en el país. Y bien, lo que plantea esta ley es que el Banco Central se vuelva independiente de cualquier partido político que se encuentre en el poder en el turno. Es decir, que asuma competencias que son del presidente y de otras entidades. ¿Todo esto cómo lo harían? Pues conformarían una junta de 5 miembros, de los cuales 2 de estos miembros serían de tiempo completo y 3 serían parciales. Estos miembros tienen que tener título de 4º nivel, siempre que tengan afín a temas financieros, como puede ser economía, finanzas o derecho con una maestría en temas financieros. También pueden estar personas vinculadas a seguros y a cooperativas de ahorro. Y las 5 personas serían aprobadas por la Asamblea, siempre y cuando primero las recomiende el presidente de la República. En caso que el presidente de la República recomiende las 5 personas y la Asamblea no quiera 1, 2 o las 5 personas, se volverá nuevamente para que el presidente dentro de 5 días proponga otras 5 personas más y así, en el caso de que la Asamblea en un plazo de 15 días no acepte ni niegue a los candidatos, directamente se asumiría el poder las personas que recomendó el presidente que esté en ese momento. Lo único que se exige a estas personas, además de estar con estos títulos afines de la parte de finanzas, es que simplemente durante los anteriores 12 meses no tengan ninguna afiliación política, no sean de ningún partido, no tengan ni hayan actuado como de la mesa directiva de ningún banco privado o público y que tampoco tengan otros trabajos alejados al que se les va a asignar. Además de esto, la ley se pone explícitamente que se pueden dar casos que las personas que estén de los 5 vocales trabajando en universidades o en temas de investigación lo sigan haciendo, pero solo en este caso. Ninguno puede tener vínculos con otro tipo, ni siquiera empresa privada, en el caso de llegar a asumir estos cargos. En el documento también nos hablan en las primeras páginas sobre cómo fue lo que ocurrió en la crisis del 99, que todos sabemos que fue el feriado bancario. Nos dice qué fue lo que ocurrió, cómo fueron los movimientos de curvas después de la dolarización, cómo se mejoraron algunas cosas de los depósitos de las cuentas en ciertos bancos, cómo se mejoraron el movimiento y el flujo de capital dentro del país. Pero además de esto, y lo que más se tiene que resaltar en esta parte, es casi el último inciso que dice que lo principal que ven en esta ley es para asegurarse que los bonos del Estado no vuelvan a caer como en el año 2019. Es decir, lo que más quiere priorizar, aunque no te lo digan directamente también en esta ley, es asegurar que las personas que tienen los bonos no pierdan este dinero. Aquí ya vendrán temas políticos de los cuales yo no voy a hablar, pero así, esta ley siempre tiene dentro, leyéndola minuciosamente, algunos puntos que no son tan buenos como se lo parece en primer lugar. Y en el caso de ser aprobada esta ley, tienen un plazo de 90 días desde que se la apruebe para poder conformar al comité, la asamblea, escoger a las personas que van a estar a cargo, poner a todas las personas al directorio que vaya a estar en el Banco Central, al nuevo director de la parte de finanzas. Tienen que nuevamente llevar el dinero a las arcas del Banco Central en un plazo de 90 días para empezar el próximo año fiscal ya con el presupuesto establecido para que esta entidad nueva, se puede decir, empiece con sus funciones. Esta junta tiene el deber de tener estabilidad, integridad y sostenibilidad a todos los entes financieros, tanto público como privado. Además que van a tener nuevas funciones. Estas personas, y lo que se dice claro en las 232 hojas, es que serán las encargadas de rematar de manera inmediata todos los bienes de la parte pública que estén generando muchos gastos, los cuales no se ha recomendado mantener. El Banco Central será el encargado de todo el proceso de rematar y hacerlo lo más pronto posible para poder evitar los gastos. Es decir, si alguna empresa del Estado o algún sistema financiero no es el correcto y no da el rendimiento que debería, el Banco Central tiene la autoridad de coger y decir, bueno, esto lo vamos a rematar en un plazo de 90 días e incluso fijar el precio. Dicen que van a hacer también con análisis estadísticos y de entes exteriores, pero ellos a la final tendrán la decisión de decir cuánto será el precio en el cual se lo va a vender y a qué persona se lo va a vender. Claro que en un remate, como sabemos, y también se podría decir, entre comillas, lo que es el sistema de compras públicas, sería todo por un concurso. Sin embargo, del hecho al dicho hay mucho trecho, así que tenemos que tener cuidado porque lo que está en papel no siempre es la realidad. Pese a que estas personas se diga que no estén aliadas a ningún partido, solo se les exige que no estén aliadas en los últimos 12 meses. Así que alguien que estuvo aliado durante 4, 5, 6 años a algún partido y ahora se lo saque durante un añito para después que sea parte de la Junta, sería muy difícil creer que no tenga algún cierto sentimiento hacia ese partido que lo tuvo durante tantos años. Además, dentro de esta normativa nos dice sobre cómo
la Junta debe ser la encargada de presentar datos estadísticos anualmente y también fijar los presupuestos al sector público del país. Además a esto dice que tienen que regularse con todas las entidades internacionales. Todos estos entes serían los encargados de regir las normas en el cual estaría establecido el Banco Central. Pero también el Banco Central tomaría normativas que, bueno, actualmente se lo puede decir que ya las tiene, pero también tendría mayor influencia en ellas, como las tasas de intereses que cobran los bancos, el porcentaje que tengan que cobrar los bancos por las transacciones o por la prestación de servicios que hagan. Además de la prestación de servicios que ya te cobraría el Banco Central, que el Banco Central sería el encargado de fijar, ellos pondrían otra tasa para las operaciones que haga el Banco Central para poder sustentarse a sí mismo y no entrar en pérdida. Otra cosa que dice en este punto es que para toda forma de financiamiento o toda forma de desembolso tendrá que pasar primero por el Banco Central. No importa que sea otra entidad pública, ya no tendrían autonomía total, sino que el Banco Central sería el encargado de guardar ese dinero y también de dar el depósito a las personas cuando lo soliciten. Por ejemplo, la seguridad social, la cual dice que ha sido mal manejada y por eso quieren que el dinero se deposite en el Banco Central, y luego la seguridad social con los respectivos estudios lo que necesita para cubrir ciertos gastos, todo, y el Banco Central vaya desembolsando. Entonces el Banco Central sería el encargado del sector público y también del sector privado, acompañado de lo que podría ser los seguros y la parte de bonos también del Estado. Algo que mencionan al ser los encargados de la parte de cobrar a las personas que pagan impuestos, también mencionan sobre qué pasa si quiebra una entidad financiera. Ellos serán los encargados de cobrar, e incluso dicen que las entidades financieras que quebraron en el año del 99 en la crisis bancaria y todavía algunos socios han participado en otras actividades del sector financiero, no se les ha cobrado. Entonces ellos van a cobrar este dinero, serán los encargados. Pero, ojo aquí, ellos mencionan que van a cobrar este dinero retroactivo, pero no van a cobrar impuestos sobre este dinero, ni tampoco tasas de intereses sobre este dinero, para así permitir que las personas que tuvieron algo que ver con el feriado bancario paguen lo del feriado bancario, pero ya no paguen los intereses después de casi 20 años de lo que pasó aquí en el Ecuador. Entonces estamos hablando que se les va a perdonar prácticamente algo que actualmente deberían pagar para que estas personas puedan desembolsar este dinero. Ahora es algo ya a criterio propio. ¿Ustedes creen que si se les perdona una parte de los intereses, las personas pagarán el dinero, o creen que simplemente se les perdonará y a la final no pagarán ni los intereses ni el dinero? Entonces ya aquí depende de cómo se maneje el Banco Central para poder recaudar este dinero. Además, dice que ascenderá el presupuesto del Banco Central recaudado a $100 millones anuales, para con este dinero poder cubrir todas las operaciones necesarias, las transacciones y dar estabilidad al sector financiero. Y sobre todo también menciona sobre cómo van a hacer gradualmente que se retenga un porcentaje a los bancos, aunque ya se lo hace ahora, pero este dinero va a ir a cuentas extranjeras para que ningún gobierno de turno pueda coger este dinero y se asegure tanto el dinero de los depositantes como los dueños de los bancos como de los bonos. Y así el sistema financiero esté brindado sobre cualquier persona que quiera coger este dinero para hacer otro tipo de gasto. También menciona que no van a permitir que ningún gobierno coja dinero del Banco Central para financiar o dar gasto público. Entonces aquí no explican bien, pero tiene que tener con mucho cuidado esto, porque significa que el presupuesto anual que se lo dé no aumentará mucho, pues el Banco Central no va a desembolsar para que se haga el gasto público necesario del gobierno que esté. Por ejemplo, no dice gasto público corriente, que eso sería el salario de las personas del sector público. No, dice gasto público. Y gasto público también puede ser diferentes obras en beneficio de la sociedad, obras en beneficio de la gente de ciertos sectores. Entonces aquí tenemos que tener con mayor claridad y que se especifique mejor esto. Si es gasto corriente, yo estaría de acuerdo en que no se haga un gasto o un incremento anual tan fuerte. Pero si es gasto público en general, ahí estamos en problemas porque no están permitiendo que el que esté en el mandato tome las decisiones que desee para ayudar a ciertos grupos vulnerables. Va a exigir que todas las entidades gubernamentales y también fuertes del Estado tengan cuentas corrientes tanto en bancas privadas como públicas para hacer los depósitos necesarios que tengan que desembolsar el Banco Central para cubrir los pagos de ciertos gastos que se pueden hacer en estas entidades, además de lo que se tiene que presupuestar anualmente, por ejemplo, la seguridad social o a otros entes del gobierno. ¿Y cómo defienden la dolarización? Pues en un apartado dicen que todo cambio, retiro o encaje de los dólares será a cargo del Banco Central del Ecuador. De esta manera no podrán ningún gobierno que esté en ese momento permitir o intentar cambiar a una moneda nacional. Esto es lo único que dice, pero más el documento se basa en dar estabilidad y ayudar y seguridad al sistema financiero y a las personas del mundo. No tanto, muchas personas pueden decir que mientras tengamos esto estable, la dolarización se va a mantener.
Y se lo puede discutir con una política económica y macroeconómica, porque todas las personas que somos del Ecuador sabemos que el dólar no se lo puede tocar. El dólar es lo que nos mantiene a flote. El dólar es lo que nos tiene en la situación que estamos y no se agrave más con esto del COVID, con la corrupción que hemos visto y todo lo que está pasando. Si no fuera por el dólar, no quisiera ni pensar cómo estaríamos en estos momentos como en otros países se lo puede ver. Sin embargo, tampoco significa que esta ley esté enfocada a fortalecer el dólar. Si no se lo ve que está enfocada a beneficiar a los sectores financieros privados, a controlar mejor el dinero público, y también se ve que está principalmente enfocada en cumplir todos los requerimientos de las organizaciones internacionales para poder desembolsar más crédito y también el cumplimiento de la normativa aquí en el Ecuador. ¿Cómo se va a controlar esto? El Banco Central tendrá que dar un informe trimestral durante todo el periodo que esté la Junta en esto, que serían 5 años por lo general, dependiendo que van variando, unos están 5 años, otros 4, otros 3 y uno 2. Bueno, dependiendo del tiempo en el que estén, tienen que dar trimestralmente todos los valores y todas las transacciones que han dado. Tienen que presentar en documento todo cómo ha sido su gestión, tanto al presidente como a la asamblea y al pueblo ecuatoriano. Pero hay dos partes de las cuales quiero resaltar y las cuales son, a mi parecer, de muy poco hablado en este momento y se las tiene que destacar, porque no sé si los medios de comunicación, como siempre, intentan encubrir algo o simplemente la gente no ha leído la ley, la cual también entiendo, porque al Ecuador, incluyéndome, nos falta mucho cierta cultura de lectura y más nos dejamos llevar por lo que dicen en redes sociales o por lo que dicen en diferentes medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, es más fácil hacerles caso a ellos que leer las 232 hojas. Entonces aquí voy a destacar dos puntos de los cuales no se ha hablado y para mí son de suma importancia. Primero, te dicen que van a permitir que entes exteriores permitan y den una fiscalización al Banco Central para ver cómo se está regulando, pero estos entes serán solo de las mismas entidades a las cuales se está ligando. Entonces, son las personas a las cuales tú estás cumpliendo las que ellas mismas te van a hacer la auditoría. No me parece muy justo. Y otra parte que dice ahí mismo es que la información será privada, para así mantener la estabilidad en el Banco Central y bla, 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 bla. Pero eso es lo que a mí no me parece, sea el Banco Central o sea cualquier otra persona. ¿Por qué se tiene que mantener la información privada? Dice aquí exactamente: toda decisión tomada por la Junta y el directivo será de manera que no se muestra al público, serán de una manera que no es transparente, porque simplemente ellos podrán tomar sus decisiones y no permitir que la ciudadanía ni nadie las vea si es que ellos no quieren que lo hagan, lo cual no me parece justo, porque si son decisiones importantes, todos deberían saber qué decisiones se están tomando en ese momento. También vale resaltar que para tomar una decisión no tienen que estar los 5 miembros de la Junta. Vale resaltar que para aprobar las leyes te dice que tienen que estar mínimo 3 de los 5 que participen en la Junta. Uno tendrá que ser de tiempo completo y los otros 2 de tiempo parcial. Si es que se aprueba con estos 3 votos, así no hayan participado los otros 2, simplemente se aprueba cualquier normativa que el Banco Central quiera hacer. También en esto nos dice que como no se da transparencia en la información, por un tema de, según ellos, de permitir que el Banco Central tenga mayor autonomía y que no sea investigado ni que trabe las decisiones que se tomen, pues para mí es un poco peligroso, y no solo en en cualquier lado. Recordemos que mantener la información secreta de ciertas cosas es importante, pero en estos temas, para que la ciudadanía no sepa, pues no me convence. Ahora bien, hay algo muy interesante de lo cual no he escuchado, y lo cual cuando lo leí me dejó pensando y me dejó un poco de nerviosismo en el caso de que esta ley se apruebe, aunque después vamos a ver por qué es complicado. El problema que tenemos con esto es que en un apartado nos dice que en caso que el Banco Central esté en pérdida, es decir, que, no sé, por alguna situación externa o incluso mal manejo de las autoridades, el Banco Central se encuentre con valores negativos, es decir, en pérdida, como ya ocurrió en el 99, darán un plazo de 30 días para que se les desembolse más dinero y poder estabilizar la economía desde el Banco Central. Entonces está diciendo que, digamos, por alguna situación los bancos empiezan a tener menor liquidez, empiezan a quebrar, y el Banco Central otra vez empieza a asumir esto, por lo cual se va en contra y empiezan a haber valores negativos. Ellos, sin autorización prueba ni del presidente ni nadie, tienen la capacidad y la potestad de coger los fondos y de inyectar a los sectores que estén mal para salvar la economía. Pero esto ya vimos lo que pasó y ya lo vivimos aquí en el país y lo hemos visto en otros lados. Así que esta parte es la que a mí me da miedo, porque el Banco Central será el encargado de permitir y salvar a la parte financiera, y tendría que analizarse si es que es importante salvarlos y qué tanto afectaría tanto al pueblo y a la parte financiera. Es decir, no podemos por salvar a uno dejar que los otros mueran. Y
Y siempre por historia hemos visto que las entidades que están reguladas de esta manera siempre prefieren salvar al sistema financiero y que el pueblo nos muramos de hambre o tengamos problemas económicos. Así que aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte de lo que dice. Para concluir, tenemos que ver que siempre hay gente, y esto no solo es con esta ley, es con todas las leyes, que te dicen, bueno, apliquemos esto en el país porque Estados Unidos lo tiene, porque Suiza lo tiene, porque otros países lo tienen, sean de derecha o de izquierda. Siempre hay gente que piensa que porque en otros países ha resultado ciertas cosas, vienen y aplicarlo en el Ecuador va a ser maravilloso. Y de eso solo se puede decir que no pueden ver más allá de un fanatismo político, porque no todo es aplicable al país. No todo se vive en la misma situación cultural y social. Por eso no son las mismas leyes iguales. Y si tú intentas proyectar diferentes cosas que funcionaron en un país, no van a funcionar en todos, por muchos factores. Entonces, basarnos en que esto se aplica en tal país es absurdo. O esto se aplicó en tal país y no funcionó, pues es absurdo. Veamos la realidad del Ecuador. Y lo que más me preocupa a mí en esto es la confianza que se tiene del gobierno. Hemos visto cómo el gobierno solo busca el beneficio de unos pocos. Pese a las políticas económicas que pueda tener, creo que la mayoría de ecuatorianos estamos en contra. Y sabemos que tiene que haber un cambio y que va a ser fuerte. Pero este gobierno no lo ha hecho. Ha hecho solo cosas para beneficio de ciertos grupos políticos y de poder del Ecuador. Entonces, yo creo que dar independencia al Banco Central me parece interesante, pero esta ley no la comparto porque creo que hay mucho que cambiar para poder hacerlo y que no esté regida directamente por diferentes entes internacionales, sino que se lo haga de una manera concreta, acorde a las necesidades del país, no de entes internacionales. Pero bueno, aparte de eso, con la confianza de este gobierno, con lo que nos ha mostrado y lo que ha hecho, y que siempre ha manejado todo para diferentes grupos de cierta y dudosa moral, ¿creen que este gobierno lo que quiere es salvar la dolarización? ¿Creen que es el objetivo real de esta política? ¿O simplemente le pusieron ese nombre para no decir lo que está detrás? Eso es lo que más preocupación da. Que no se den cuenta de la realidad del país y que intenten vendernos algo como no es. Como pasó con lo que ahora toda la gente que tenemos microempresas o pequeñas empresas vivimos. El 2% que nos están cobrando sobre las ventas anuales es algo no deducible. Es un dinero que no se puede deducir y lo cual está afectando a todas las pequeñas y microempresas. Las está afectando. Pero claro, ¿cómo se llama la ley? Ley de apoyo humanitario. Qué lindo que suena en papel. Pero por detrás lo que están haciendo es desangrar a uno de los sectores que mantiene la economía a flote, donde participa gran parte de la economía de aquí de los ciudadanos. ¿Y para qué lo hace? Para simplemente tener y cubrir costos tanto del sistema financiero como también cubrir los costos del sector público que se ha incrementado. Aquí tenemos que tener cuidado con todo esto. Y por último, debo resaltar, pide que se cambie varios artículos de las normativas, tanto del Código Orgánico Monetario y basándose en algunos artículos de este mismo código o también de la Constitución. Pero recordemos que la Constitución es lo máximo que puede haber en cualquier país. Nada puede irse en contra de esto. No existe ninguna otra ley que esté por encima de una Constitución de un país. Entonces, basándonos en esto, esta ley no se puede aprobar porque quiere que funciones que son propias del presidente se las ponga a nombre del Banco Central y de la Junta. Y esto es anticonstitucional, por eso no se la puede dar. Para poder aplicar esta ley como la quieren hacer, se tiene que cambiar la Constitución y no hay el tiempo necesario porque ya quedan menos de 60 días para que se vaya el gobierno de turno. Entonces esta ley es muy difícil que se aplique. Y algo que es verdad, en el caso de que se aplique, la persona que llegue al cargo, sea de izquierda o de derecha, podrá simplemente ignorarla porque tiene la Constitución de su lado. Es así y es la verdad. Entonces esta pelea que se está viendo en redes sociales y también en los medios de comunicación por esta normativa, y la Asamblea la negó y también se la ha negado por otro ente, pues simplemente es absurda porque no se la va a aprobar. Sabemos que esto se le está solicitando para un préstamo del FMI que te pide que hagas una normativa de este tipo para poder dar estabilidad y ellos poder cobrar después su dinero, que es lo que más les interesa, la verdad, porque aquí nadie es santo, simplemente entidades nacionales o internacionales lo único que quieren es poder cobrar su dinero, no les interesa de verdad ayudar a nadie. Entonces aquí se complica y creo que aquí falla tanto el ex ministro de Finanzas como el actual, porque deberían tener mejor asesoría en cuanto a cómo aplicar estas leyes y cómo hacer, y el momento de hablar con el FMI o con otros entes internacionales para préstamos o para diferentes negociaciones, saber que pueden y no desde la parte normativa y no solo desde la parte que a ellos les convenza en un café tomado con los jefes de cada departamento. Así que esto es todo sobre esta ley. Me despido, nos vemos en un próximo video y si les está gustando dejen un like y compartan
Cualquier cosa es bienvenida desde el respeto. Como les digo, hay mucho que está más amplio, son 232 hojas y no se lo puede resumir en un video. Pero me gustó y quise decir lo que más se destaca, a mi parecer, después de haber leído esta normativa que se quiere aprobar. Así que nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo y esperemos que en un futuro Ecuador mejore. Cuídense.